Bueno, me presento, soy Manuel Alcaraz, soy pediatra de atención primaria y miembro de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial, que tuve el honor de presidir durante unos años, y miembro del comité científico. Vamos a dar comienzo a esta mesa, que lleva por título Accesibilidad y Equidad, y las personas que me acompañan, que luego os presentaré con carácter previo a sus intervenciones, pertenecen a la Asociación de Economía de la Salud. Y no es una casualidad, se enmarca en el acuerdo de colaboración que tiene la Sociedad Española de Calidad Asistencial con la Asociación de Economía de la Salud. Bien, pues, como os decía, la mesa va sobre accesibilidad y equidad y se enmarca dentro del lema del Congreso. Y para eso tenemos tres personas que tienen amplia experiencia en estas cuestiones. La cuestión es si las condiciones que rodean a la persona, ¿no? Dónde nacemos, cuál es nuestra etnia, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra condición social, nuestras condiciones laborales, las políticas que se desarrollan en el entorno donde vivimos, cómo es y está diseñado el sistema sanitario al que accedemos, y todo eso influye de qué manera en la salud. Y si todos estos determinantes sociales pueden suponer algún condicionante en el acceso a los servicios sanitarios, ¿no? Y si podrían o no suponer en alguna medida inequidades. Para desarrollar esta cuestión tenemos a tres personas que desde tres perspectivas distintas van a abordar estas cuestiones, y luego os conmino a que en el espacio que tenemos después de las intervenciones, pues tengamos un rico debate, ¿de acuerdo? Aportaciones y preguntas, cuestiones, para enriquecer pues este momento, este espacio que vamos a tener, que seguro que va a ser muy interesante. Bien, la primera persona que tenemos es Ildefonso Hernández. Él es catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Es presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de la Asociación de las Asociaciones de Salud Pública, y él fue director de Salud Pública en un momento en el que participó en el desarrollo de la Ley General de Salud Pública y de la Ley contra el tabaquismo. O sea que realmente estuvo en un momento muy crítico de la historia sanitaria de nuestro país. Bueno, ha formado parte de distintos comités, de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, investigador, publica multitud de artículos y, bueno, nos va a desarrollar un poco cómo esos determinantes sociales pueden condicionar cuestiones de equidad y de accesibilidad a los servicios sanitarios, y también un poco desde la perspectiva de la atención primaria. Buenos días, muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación, por darme el privilegio de tomar la palabra aquí en este congreso y también en una mesa con dos personas a las que admiro. Además, hablando de un tema que siempre me ha interesado, los determinantes sociales de la salud, ¿no? Lo primero que quería decir es los condicionantes sociales de la salud recibieron desde luego un impulso en su conocimiento con el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre subsanar las desigualdades en una generación. Ese informe tuvo influencia y a él se sumó la subida exponencial de investigación en los determinantes sociales de la salud, también acciones de difusión, acciones de abogacía que hicieron que fuera calando el hecho de que se reconoce que las causas de los problemas de salud son realmente amplias, incluyen un gran abanico y, desde luego, uno de los más importantes, la ausencia de políticas públicas en los terrenos social y económico. Bueno, el hecho es que cada día a nivel global se va siendo más consciente de que hay unas desigualdades sociales en salud que son evitables y que son injustas. Más allá de que los determinantes sociales de la salud, que estas desigualdades
sean susceptibles, sobre todo de políticas no sanitarias, la búsqueda de la equidad también concierne al conjunto del sistema de salud. Aunque el sistema de salud no es el mayor determinante, sin duda, el mayor determinante social de la salud, ni va a solucionar el problema de las desigualdades de salud, una práctica sanitaria adecuada, una práctica sanitaria que tenga en cuenta el conseguir una equidad efectiva que no es café para todos, que consiga una atención que considere los determinantes de la salud, que trabaje con otros sectores, puede hacer que el camino hacia la equidad sea alcanzable. Hay razones de orden ético y de orden de eficiencia técnica que fundamentan la aplicación del principio de equidad en todo el Sistema Nacional de Salud. Vamos a hablar de ello. Primero, vamos a hablar de cuál es la situación. A mí me da miedo que el tema de la equidad siga los mismos derroteros que muchos de los problemas de salud que hemos tenido históricamente y que son susceptibles sobre todo de medidas de salud pública y que son susceptibles también de legislación. El caso del tabaco fue paradigmático, ¿no? Desde que en el 64 teníamos evidencias del perjuicio por el informe del cirujano general, del Center for Disease Control, 64 hasta 2003, desde la firma del convenio de la OMS de prevención del tabaquismo, pasaron demasiados años. Y aún ahora vemos como hace poco en nuestro país políticas que ya están diseñadas, escritas y a punto de promulgarse, pues por la inercia o por la querencia de algunos políticos a la inacción, pues nos encontramos que no salen. Y a mí me preocupa que pase lo mismo con las desigualdades, porque si echamos un vistazo a cómo está la situación, lo cierto es que hay mucha escasa introducción del principio de equidad en la práctica de la salud. Decía que eso ocurre pese a que hay razones de mucho tipo para que se apliquen. Hay razones de orden ético y moral. Empecemos por las de ética. No hay ni un solo documento de ética relacionado con la salud que no incluya el principio de justicia o el principio de equidad. Ni uno. Ya sea de la perspectiva de la bioética, ya sea de la perspectiva de la ética de salud pública. En todos está incluido el principio de equidad. Si queremos ir a otro ámbito, como es el de la profesionalidad, también llamado profesionalismo, no hay un solo documento sobre profesionalidad médica, por ejemplo, que no incluya el principio de atención a la diversidad, que incluya el principio de equidad. Por lo tanto, desde esta visión, desde la visión de la ética y de la profesionalidad, no se puede ser buen profesional si no se incluye el principio de equidad. Pero es que además tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pues el conjunto de normas sanitarias incluyen la equidad. De forma muy explícita, la Ley General de Salud Pública, que en su artículo 3 pone los principios de actuación. Y el primero es el de equidad. Y dice que no se hará ni un solo programa, ni una estrategia, nada que tenga impacto en salud en España, si no aplica el principio de equidad. Si no incluye objetivos de reducción de desigualdades. Eso lo pone la Ley General de Sanidad. Ley General de Salud Pública, perdón. También la Ley General de Sanidad, en el artículo 3, incluye el principio de igualdad efectiva en la atención sanitaria y también el de la perspectiva de género. También la Ley de Cohesión y Calidad incluye, no ya en el preámbulo diciendo que sus objetivos son equidad, calidad y participación, lo incluye en su primer artículo. O sea, que empieza la ley diciendo que hay que conseguir la equidad y además dice que hay que reducir las desigualdades sociales. Por tanto, hay también razones legales que nos obligan a incorporar la equidad en todas las acciones de la atención sanitaria. A pesar de estas exigencias de ética y legales, vemos que rara vez las administraciones articulan de forma integral la equidad en la atención sanitaria. Si revisamos las actuaciones que se hicieron con la pandemia y vemos cada una de las actuaciones, va a ser difícil que encontremos la aplicación del principio de equidad. La aplicaron más en otras actuaciones de otras políticas en otros departamentos de gobierno, pero no en sanidad, lo cual resulta paradójico. Y se sigue haciendo, porque si uno ve
los reales decretos que han salido, ve algunas estrategias de salud y ve que siempre el principio de equidad es difícil encontrarlo. Sí es cierto que a veces se encuentra y que a veces se tiene en cuenta, pero no es de una forma rutinaria, no es una cosa que esté incorporada. ¿Y qué ocurre en la clínica? Bueno, en la clínica lo que vemos es que sí que hay algunas actuaciones, pero casi siempre salen espontáneamente de los profesionales. No hay una articulación general para incluir el principio de equidad en la atención clínica. Y a mí, llegados a este punto, la pregunta no es por qué aplicamos o no el criterio de equidad, si lo tenemos que aplicar o no. La pregunta es cómo se puede hacer una práctica sanitaria sin tener en cuenta los condicionantes sociales de la salud. ¿Cómo se puede trazar un plan diagnóstico, terapéutico, de seguimiento, sin tener en cuenta los condicionantes sociales de la salud? ¿Cómo se puede hablar de calidad sin tener en cuenta el criterio de equidad? Los que somos mayores no tuvimos formación en esto. Es cierto que ahora la formación tampoco es muy extensa. Yo lo tuve que aprender a golpes de errores, ¿no? A golpe de errores uno aprende lo que es equidad y la integra en su práctica clínica. Ahora utilizo esos errores para la docencia de los estudiantes de medicina. Recuerdo, por ejemplo, como cuando era dermatólogo, recetaba baños de permanganato potásico a un paciente de la Vega Baja del Guadalquivir, cuando yo trabajaba en Sevilla. Pues bien, el paciente en 2 visitas subsiguientes venía igual o peor. El paciente decía que no, que estaba muy bien y que además se tomaba los baños. Fue hasta la segunda visita que venía con la hija, que la hija me mira y me dice: doctor, que mi padre dice que se toma baños, pero si no tiene bañera. Ahora hay gente que tiene bañera pero no tiene dinero para pagarse muchos fármacos. Y por pudor no se lo dice al médico, a no ser que ese profesional tenga cierta formación para mirar y escuchar atentamente. Entonces se dará cuenta que la adherencia terapéutica va a ser baja. Y siempre que sigo teniendo interacciones con los servicios de salud, me doy cuenta de que sigue sin aplicarse lo de que la atención sea proporcional a las necesidades. El otro día un conocido mío se intervino quirúrgicamente. Después le dieron el tratamiento y le dijeron, la médico que le dio de alta le dice: está todo escrito, pero no le dijeron cuáles eran las últimas dosis que le habían aplicado. O sea, le decían cuál era el plan, cada 6 horas esto, cada 8 el otro, cada no sé cuánto fue el otro, pero él no sabía. Si no pregunta a enfermería cuándo lo han puesto, pues puede doblar la dosis de uno, dejar de ponerse otro. Y eso es porque es avispado y en este caso era médico. Pero en otro caso, ¿cómo lo va a hacer, no? Y es que el principio de equidad debe aplicarse no solo por justicia, también por efectividad clínica. El pasado 11 de octubre salió una entrevista de la editora del JAMA, Kristen Vives-Domingo, con Kedar Meid, el director general del Institute for Health Care Improvement. Y era sobre la equidad y la inteligencia artificial. Pero en el transcurso de la entrevista, el doctor Meid iba diciendo: nosotros cuando trabajamos en calidad teníamos el triple objetivo, ¿no? Que era mejorar la salud de la población, mejorar la satisfacción con la asistencia y reducir los costes. Ya nos costó, aunque después fue fácil, convencer a todo el mundo de que es posible mejorar la seguridad, mejorar la eficacia, en general, mejorar la calidad y reducir los costes. Pero ahora hemos pasado a un quíntuple objetivo. ¿Cuál es el quíntuple objetivo? Pues, en primer lugar, se dieron cuenta que la gente está quemada, que el desgaste del personal sanitario comprometía la sostenibilidad de la lucha por la equidad, el ir a la calidad. Y, por tanto, han introducido un objetivo adicional, que es el bienestar laboral de los profesionales sanitarios. Pero también han incluido un quinto objetivo como marco para alcanzar la equidad, la calidad, y es la equidad. ¿Y por qué lo han incluido? Lo han incluido porque han visto que cuando mejoran la seguridad, mejoran la eficacia, mejoran cualquier cosa, si lo hacen equitativamente, es más sostenible, es más duradero y, lo que es más importante, es más factible conseguir la calidad cuando se introduce el criterio de calidad. Además, el doctor Meid manifestaba que la equidad debe estar en el ADN de cualquier intervención que hagamos en salud y que si no la introducimos al principio será más difícil. La entrevista iba de inteligencia artificial en la clínica y él decía: si no ponemos ahora la equidad, vamos a cometer errores enormes, porque si aprendemos de lo que hemos hecho,
vamos a introducir errores enormes. Podemos pensarlo teniendo en cuenta solo los sesgos de género y veremos cómo se pueden cometer errores utilizando la inteligencia artificial si no tenemos en cuenta eso. Bueno, hay que decir que el hecho de que la equidad esté relacionada con la calidad viene de hace tiempo. El informe de 2001 del Institute of Medicine, la Academia Nacional de Salud, que se llama ahora, ya en 2001 con su informe cruzando el abismo de la calidad, un servicio sanitario para el siglo XXI, ya incluía la equidad como uno de los criterios para alcanzar la calidad. Pero es que si miramos los documentos del NICE británico, veremos que es amplísimo los documentos que enfocan la calidad en base a la equidad. Y si echamos un vistazo a las publicaciones recientes, veremos las relaciones estrechas entre equidad y calidad. Bueno, nuestro grupo de investigación ha diseñado un estudio sobre la implementación de estrategias co-creadas con la ciudadanía, con la participación de la ciudadanía, para la mejora del abordaje de la calidad. Para ello, empezamos por estudiar las percepciones que tienen los profesionales sobre la equidad y sobre los condicionantes sociales. Después haremos el diseño, implementación y evaluación de esa estrategia mediante investigación, acción participativa. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar las percepciones de los profesionales y de otros actores sobre la equidad y los determinantes sociales. Ildefonso, 5 minutos. Gracias. Hemos visto que hay profesionales, por supuesto, tanto de enfermería como de medicina, como de administración sanitaria, que dicen que eso no va con ellos, que ellos tratan a todo el mundo por igual y que es un problema social, que no es un problema sanitario. Pero también nos hemos encontrado bastantes profesionales que perciben la relevancia de los condicionantes sociales y que han aportado numerosos ejemplos de cómo interacciona con sus decisiones clínicas y afecta a los efectos de sus decisiones clínicas. Bueno, ejemplos nos han puesto mucho de cómo afecta esos condicionantes. No es solo la dificultad económica para pagar fármacos, es el trabajo intensivo o el trabajo precario que afecta a poder tener o no tener citas y hacer el seguimiento. Es la dificultad económica para las curas y para otras prestaciones. Es la dificultad del consejo preventivo cuando no se tienen en cuenta las condiciones de vida. Usted tendría que nadar, sí, nadar, dónde y cómo, ¿no? O en casos concretos con problemas de idioma, cómo se hace un consejo preventivo en diabetes a una mujer asiática, por ejemplo, ¿no? Las dificultades que se encuentran. Esto es el cada día, ¿no? La dificultad de contactar con pacientes porque tienen unas tarifas telefónicas que impiden que se les llame. Podemos ampliarlo a mucho, pero más allá de estos ejemplos, nos hemos encontrado con profesionales dispuestos a trabajar con los condicionantes y a incluir la equidad en su trabajo, ¿no? Hay profesionales que contactan proactivamente con sus trabajadores sociales para obtener datos de condicionantes que les sirvan para el seguimiento. Y justo conversando con ellos dicen, nos gustaría que ahí tuviésemos acceso a la historia social, ¿no? Profesionales que contactan, que hablaban de la aportación de la gestión del tiempo, la importancia del tiempo de escuchar. En la profesional médica dice, cuidado, que hay que escuchar a los pacientes. Es que a los 18 segundos de media les interrumpimos, ¿no? Esto en una primera visita va muy mal para después enterarse de los condicionantes. Los propios profesionales son conscientes de la falta de formación y de la falta de que haya una información con variables estratificada por variables sociales. Y después un asunto importante, informal, que los profesionales se juntan con otros actores de la comunidad, algunos, para obtener recursos que faciliten el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Lo positivo que hemos encontrado es eso, que hay profesionales que desarrollan acciones casi comunitarias, que usan recursos de la comunidad para mejorar el pronóstico de sus pacientes. Hemos encontrado profesionales que trabajan estrechamente con sus compañeros y compañeras, pero no con un plan preconcebido. Y eso hace que haya distorsiones. Uno está buscando recursos para pagar una prestación no cubierta mientras le regatean las gasas en el otro lado. Hay trabajadores sociales de atención primaria que por su cuenta han establecido contactos con trabajadoras sociales de justicia, de ayuntamientos y han conseguido recursos para mejorar el pronóstico de sus pacientes. Y hay personal que ha buscado de motu propio la formación en equidad y en condicionantes sociales.
Así que es lo que vemos. No se trata de burocratizar ideas y acciones que están haciendo ya los profesionales. Se trata de crear un entorno mejor para la equidad. Y eso pasa por aplicar el conocimiento que tenemos y, desde luego, formar a los profesionales. Pasa por promover que la equidad se tenga en cuenta en cada documento, en las guías clínicas, en las guías de evidencia, en todo lo que hagamos. Pasa por exigir que se apliquen las normas. Mal que las administraciones no cumplan las leyes, pero al menos nosotros las tendríamos que cumplir y hacerla cumplir a la administración. Que los sistemas de información recojan las variables sociales, que la distribución de personal sea por necesidades. Y bueno, ¿y las sociedades científicas qué? Tendrían que incluir la equidad en todo lo que hacen, y no lo hacen. Y no tendrían que hacer ninguna evaluación, ningún informe, si no incluyen la equidad. Y por último, más y mejor investigación en cómo incorporar la equidad en atención primaria. Muchas gracias. ¿Qué le pasa a ella? Sí, creo. ¿Habrá un mando ahí? Sí. Bueno, encontramos el adminículo. Bien, gracias, Ildefonso. Bien, bueno, a continuación, Rosa Urbanos va a hablarnos de algunos de estos determinantes sociales y se va a centrar básicamente en la perspectiva de género y algunos determinantes socioeconómicos. Rosa Urbanos es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, desempeñó los puestos de directora del Observatorio del Sistema Nacional de Salud y fue asesora del gabinete de la ministra de Sanidad y directora general de Cooperación Autonómica en el Ministerio de Administraciones Públicas. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de Sanidad y es miembro del equipo de planificación y coordinación para la evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia y preside la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo quería empezar agradeciendo la invitación a participar en esta mesa y en este congreso. Voy a hablar desde la silla porque así tengo acceso a la pantalla. Esto es un poco incómodo porque no os veo las caras con tanta luz, pero bueno. Como decía Manuel, yo me voy a centrar en dos perspectivas concretas de las muchas que se pueden emplear para hablar de equidad. Antes lo mencionaba Hilde también. Bueno, si queremos hablar de equidad, podemos ponernos las gafas de la equidad territorial o podemos hablar de la equidad desde un enfoque étnico o socioeconómico o de género. Yo me voy a centrar particularmente en los ámbitos socioeconómico y de género, bueno, primero porque son los ámbitos en los que yo más he trabajado, pero también porque paradójicamente son los menos visibles. Cuando vamos a los datos del barómetro sanitario, que es la diapositiva que tenéis proyectada ahora, comprobamos que la mirada territorial se lo come todo, ¿no? Estamos hablando todo el rato en los medios de comunicación, el debate público, de la perspectiva territorial y hay, digamos, una sensibilidad particular sobre las desigualdades que se producen desde una perspectiva geográfica y, en cambio, hay otros enfoques que son menos visibles y las desigualdades socioeconómicas y las desigualdades de género en el acceso y en el trato que reciben los pacientes por parte del sistema sanitario son mucho menos visibles. Y estas son las dos perspectivas en las que yo voy a centrarme. Quería empezar por la perspectiva socioeconómica y, bueno, quería empezar dando una noticia positiva. Desde una perspectiva comparada, España está en una muy buena posición. Los porcentajes de personas que declaran tener necesidades no cubiertas como consecuencia de dificultades financieras, de dificultades económicas, son comparativamente muy bajos. Pero claro, bueno, veis ahí en el gráfico de la izquierda los gráficos de las necesidades no cubiertas en atención sanitaria, en atención dental, en medicamentos, en salud mental. Y realmente, como veis, el tamaño de las barras es bastante reducido, excepto en atención dental, donde los datos de necesidades no cubiertas son mayores y donde se aprecia de forma mucho más evidente el gradiente social. En el gráfico de la derecha lo que tenéis representado es el porcentaje de hogares que incurren en gastos catastróficos como consecuencia de pagos por atención sanitaria. Esto es,
el porcentaje de hogares que, como consecuencia de estos pagos por la atención sanitaria, gastan más del 40% de su capacidad de pago neta, descontados los suministros esenciales, los alimentos, el alquiler. Y vemos también que los porcentajes son bastante reducidos y si comparamos con otros países, aunque bueno, por cuestiones de espacio no quería meter muchos gráficos más, vemos que España está en una buena posición relativa. Aquí sí observamos que en los últimos años, como consecuencia de la gran recesión, se produjo un aumento importante del porcentaje de hogares con pagos catastróficos y el gradiente social es muy evidente y mucho mayor en los últimos años para los que tenemos datos, pero insisto, pese que a la situación de las familias que aparecen aquí representadas pues es tremenda, digamos que no estamos en una mala posición comparativa. No obstante, aunque nuestro sistema sanitario está bien diseñado para proteger a los vulnerables, con una cartera de servicios amplia, con un nivel de copagos muy bajo y limitado a los medicamentos, básicamente, con exenciones, bueno, hay desigualdades relacionadas con el acceso y con el uso de servicios sanitarios aquí. Entonces, tenemos varios estudios que documentan cómo la renta y el nivel educativo se asocian a menos esperas. Claro, cuando uno dice que a más renta o a más nivel de estudios se espera menos, por ejemplo, para ir al especialista, que son los estudios, digamos, son las variables que están mejor documentadas para las visitas al especialista, lo primero que piensa uno es, bueno, claro, porque la gente más pudiente contrata seguros privados y entiendo, tiene un acceso privilegiado a la atención sanitaria. Esto es cierto, pero las desigualdades en el acceso se documentan también en el ámbito estrictamente público, de financiación pública y de provisión pública. También hay mucha literatura coincidente en que hay desigualdades en la utilización de servicios a igual necesidad que muestran cómo hay... Bueno, es que la terminología es un poco confusa, pero ahora lo explico. Hay un gradiente pro-ricos en la atención especializada, en el uso de la atención a los médicos especialistas distintos del médico de primaria. También hay un gradiente pro-ricos en el uso de las pruebas diagnósticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a igual necesidad, los individuos que tienen más renta utilizan de forma más intensa, utilizan más las pruebas diagnósticas y los servicios de atención especializada. Claro, cuando decimos que hay un gradiente pro-ricos, da la sensación de que estas personas están mejor por consumir más atención sanitaria y esto no lo tengo que escribir aquí, que explicar aquí, que es el congreso de quienes sois especialistas en calidad, pues no significa que la atención que reciban sea mejor, pero sí reciben más. Y en cambio también está muy bien documentado que hay un gradiente pro-pobres en la atención primaria y en las urgencias, en los servicios de atención espontánea. En el caso de los servicios preventivos también el gradiente es pro-ricos. Claro, y aquí cuando uno va a indagar en las causas, pues se encuentra con que bueno, son diversas. Hay razones que tienen que ver con las preferencias individuales. Está documentado que las personas con mayor nivel de renta y mayor nivel de estudios tienen más preferencia por la atención preventiva, son más conscientes de la importancia de la prevención o tienen unas preferencias más intensas por la atención especializada. Esto digamos, es uno de los orígenes de estas desigualdades en la utilización de servicios a igual necesidad. También sabemos que quienes más renta y nivel de estudios tienen se manejan mejor por el sistema sanitario, saben extraer del sistema lo que buscan, lo que quieren, y cuando me refiero al sistema, pues también incluyo a los profesionales. Y además hay algunos indicios de que puede haber cierto sesgo terapéutico, cierto sesgo en la valoración clínica que los profesionales hacen de los pacientes. Hay un estudio muy bonito, es verdad que no es con datos españoles, pero que mostraba cómo hay discrepancias en la valoración de la salud que hacen los profesionales y los propios pacientes. Y este estudio mostraba que los profesionales tienden a valorar la salud de forma más positiva que los propios pacientes cuando los pacientes tienen menor nivel de estudios o si son mujeres. Luego, digamos que aquí podría haber otra posible explicación de las diferencias que nos encontramos en el acceso efectivo
de los pacientes a los servicios sanitarios. Me quería centrar más en la perspectiva de género. En la perspectiva de género, realmente son varios los caminos por los que uno explica las desigualdades que se producen en el trato que recibimos las mujeres en comparación con los hombres. Y más allá de las diferencias que se producen en la parte de la atención sanitaria, en el contacto médico-paciente o médica-paciente, digamos que hay un nivel previo que tiene que ver con sesgos de género en la misma producción del conocimiento científico y también en la fase de difusión del conocimiento científico. Está muy bien documentado. Este es un marco teórico que Hilde conocerá bien porque es de una colega suya, de Elisa Chilet. Está muy bien documentado que hay sesgos en la producción de conocimiento científico, hay más financiación, más investigación en enfermedades que son más prevalentes para los varones y también en la difusión del conocimiento científico. Y, bueno, luego lo comentaré también más adelante, pero, por ejemplo, los manuales de medicina no suelen documentar las diferencias en la manifestación de las enfermedades, de los síntomas entre hombres y mujeres, cuando esto puede ser muy relevante para el tratamiento para el manejo de estas dolencias o de estas enfermedades. Y, como digo, luego hay un nivel más inmediato, ¿no?, de sesgos de género que tiene que ver con el sesgo diagnóstico y terapéutico, que también está muy bien documentado y al que me voy a referir ahora. Cuando uno observa las estadísticas más básicas sobre los problemas que las mujeres tenemos para acceder a los servicios sanitarios, nos encontramos primero con que en general nos encontramos de forma más frecuente con problemas económicos para acceder a los servicios, y esto no es una sorpresa porque, bueno, sabemos que los salarios de media son más bajos, hay más pobreza femenina que pobreza masculina, pero además nos encontramos que cuando analizamos los datos de listas de espera, también encontramos que además de gradiente social hay gradiente de género, y las mujeres esperamos más para ir al médico que los varones. Y los dos trabajos que también documentaban el gradiente social en las esperas, que son estos que tenéis en las diapositivas, muestran cómo efectivamente en las visitas al especialista las mujeres esperamos más, al menos para las visitas diagnósticas, para la primera visita. Para las sucesivas no está claro que esto ocurra, y hay uno de los trabajos que descarta que haya una discriminación de género en este ámbito. Pero sí que dos trabajos, uno de ellos muy reciente, es del año 2022, muestra, y con cifras bastante consistentes, que las mujeres esperamos más para tener acceso a la consulta del especialista. La literatura nos dice que a igualdad de condiciones utilizamos de forma distinta los servicios sanitarios, las mujeres y los hombres. Y también hay muchos trabajos, hay una evidencia bastante robusta que muestra que las mujeres somos más proclives a igualdad de condiciones utilizar los servicios de atención primaria, lo que se suele asociar a la negación de la debilidad, que es típica de los roles masculinos. Y también está muy bien documentado que los varones tienen una mayor probabilidad, a igualdad de condiciones, de ser hospitalizados, lo cual en principio también puede relacionarse con esa desigualdad en el uso de la atención primaria, porque, claro, si las mujeres ponemos remedio a los problemas de salud desde una etapa, digamos, más precoz, pues es más fácil que luego, digamos, el curso de la enfermedad evite la hospitalización. También hay pruebas abrumadoras de que el consumo de medicamentos es distinto entre hombres y mujeres a igualdad de condiciones. Y digamos que la expresión máxima de esta desigualdad es el caso del consumo de psicofármacos, donde sabemos que el porcentaje de mujeres que consumen este tipo de medicamentos es mucho mayor al de los hombres, casi el doble, aunque, digamos, estandarizando por problemas de salud mental. Y además sabemos que hay sesgos diagnósticos y terapéuticos en el manejo de dolencias muy concretas, y aquí quería mostraros, por si no lo conocierais, una publicación reciente, es del año 2019, titulada Perspectiva de género en medicina, donde los propios profesionales ponen encima de la mesa lo que se han encontrado a lo largo de sus años de práctica clínica para el manejo de enfermedades renales, de enfermedades respiratorias, para el manejo del ictus. Entonces hay un conjunto de dolencias analizadas en este libro donde los profesionales ponen de manifiesto que efectivamente se encuentran con que hay
problemas en el manejo de estas dolencias y que hay una discriminación, hay un sesgo que no explicable, pero no justificable, en la atención que reciben hombres y mujeres. Y, bueno, de hecho, esto no ocurre solamente en España, en otros muchos países también está documentado que hay un retraso diagnóstico generalizado de una buena parte de las dolencias para el caso de las mujeres. Hace muy poco tiempo, hace escasamente un mes, también salió una publicación en el Lancet con las conclusiones de un estudio sobre estas asimetrías de poder entre hombres y mujeres en relación con el cáncer. Bueno, aquí os he puesto algunos de los hallazgos claves y algunas de las acciones que este estudio propone para eliminar estos sesgos, pero, bueno, digamos, las ideas básicas abundan en lo que os he estado comentando, en que efectivamente hay un reparto asimétrico del poder entre mujeres y hombres, y esto acabo el tiempo. Y esto se manifiesta en la investigación, en la financiación de los estudios, en el acceso que tienen las mujeres a los servicios efectivos de tratamiento contra el cáncer, y entre las recomendaciones pues, está una distribución más igualitaria del poder para garantizar que tanto el conocimiento como la toma de decisiones esté exenta de esta discriminación de género. Algunas de las acciones prioritarias que aparecen señaladas en este estudio están señaladas ya en la diapositiva siguiente, que es la de las propuestas para la acción, que es la última diapo que os muestro. Bueno, ¿qué podemos hacer para que todo esto que sabemos, esta descripción de resultados, de evidencia que nos cuenta la literatura, cambie y no nos la encontremos en el futuro? Bueno, esto, a ver, la primera línea me da un poco de rubor, pero aunque suene obvio, pues yo creo que hay que seguir combatiendo las desigualdades económicas, la desigualdad social, la pobreza, que es uno de los determinantes de la salud más importantes, y la desigualdad de género. Porque si no combatimos el origen, pues estaremos combatiendo los síntomas, pero la raíz del problema seguirá ahí. Entonces tenemos que, a mi juicio, caminar hacia sociedades más igualitarias desde la perspectiva económica y desde la perspectiva de género. En el ámbito económico, bueno, tenemos algunas herramientas también para reducir las dificultades de acceso que pueden tener las personas más vulnerables, económicamente hablando, a la atención sanitaria, porque todavía tenemos margen para hacer un mecanismo, un diseño de copagos más racional y más equitativo, ¿no? Con copagos evitables, de baja intensidad, que sean disuasorios, pero que no hagan mella en la economía, que tengan topes y, bueno, y con, digamos, exención de todos los colectivos que se pueden ver perjudicados por esta herramienta que es útil para evitar el riesgo moral, pero que puede ser atentatoria contra la equidad. También es importante que tengamos información, porque, claro, si desconocemos la realidad, si no tenemos información sobre las desigualdades que se producen desde la perspectiva socioeconómica o desde la perspectiva de género, pues difícilmente les vamos a poder poner coto. Entonces, para ser conscientes de que esta realidad existe, necesitamos más y mejor información. Por eso, bueno, pues sería importante que los datos de los resultados clínicos siempre fueran estratificados o las evaluaciones que habitualmente se hacen en la práctica clínica fueran estratificadas por sexo y por estatus socioeconómico en la medida de lo posible. Claro, si hablamos de equidad, pues a mí me parece de sentido común aplicar políticas diferenciadas a colectivos que son distintos. Muchas veces identificamos igualdad y equidad, pero todos sabemos que son conceptos diferentes y, bueno, pues tiene sentido que diseñemos quizá programas específicos para la población más vulnerable, para quienes tienen más problemas. Otra cosa que me parece relevante y a la que hacía referencia Hilde es a incidir en la formación de los profesionales. Si no somos conscientes de que hay sesgos inconscientes, pero que están ahí, relacionados con la capacidad económica y con el género de los pacientes, pues realmente no estamos abordando adecuadamente la reducción de estas desigualdades. Y bueno, como se extrae también de las conclusiones del estudio del Lancet que os mostraba hace un minuto,
pues necesitamos que haya una adecuada representación de las mujeres en todas las etapas, desde la representación en los ensayos clínicos hasta los puestos de poder donde se decide qué investigaciones se financian o cuánto dinero se destina a qué investigaciones, ¿vale? Hasta también la toma de decisiones sobre las políticas que se diseñan para reducir desigualdades. En penúltimo lugar, por hacerlo corto, digamos que habría que valorar también la efectividad de los protocolos. También hacía referencia a eso Hilde. En las guías de práctica clínica no siempre se distingue como debería los diferentes cursos de acción que se deben tomar cuando el paciente es hombre o cuando es mujer. Y finalmente, pues también hay que hacer una labor en el área de la formación en los libros de texto. Esta es una de las recomendaciones que sale de la publicación que os mostraba antes, ¿no? De los sesgos de género en la medicina. Si está bien documentada que las manifestaciones de la enfermedad, los cursos de la enfermedad difieren para hombres y mujeres, pues ¿por qué no en los libros de texto diferenciar adecuadamente cuando esto ocurre estas dos situaciones, ¿no? De tal manera que ya los profesionales en formación sean conscientes de que hay diferencias que tienen que tener en cuenta. Bueno, y siento si me he extendido un poco más de lo normal, lo dejaría aquí y mil gracias por la atención, nada más. Muchas gracias, Rosa. Bueno, por último, Enrique Bernal, pues va a hablarnos de si las variaciones injustificadas en la práctica clínica y sus resultados sanitarios son un síntoma de desigualdad de acceso a los cuidados efectivos y seguros. Seguro que todos conocéis el Atlas, o la mayor parte, el Atlas VPM. A mí me ha hecho mucha ilusión conocerle porque lo he mirado muchísimas veces, a ver en qué me afectaba, ¿no? Y bueno, Enrique es doctor en medicina, es máster en salud pública y economía de la salud y dirige el grupo de investigación en ciencia de datos para políticas y servicios de salud en el Instituto de Ciencias de Salud de Aragón. Él es el investigador principal del grupo. Sus líneas de trabajo que desarrolla con él y su equipo pues son el estudio de variaciones injustificadas en el desempeño de los sistemas de salud, la eficacia comparativa de intervenciones complejas realizadas a poblaciones crónicas y vulnerables y el desarrollo de metodologías para la reutilización de datos masivos en el mundo real. Bueno, forma parte de distintos comités, de expertos de la OMS, de la OECD, etcétera, con un currículum investigador y en publicaciones que no voy a relatarles porque me como su tiempo. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Un placer, Manuel. Gracias, muy amable. Y muchas gracias, Pedro, no sé dónde estás, no te veo, por haberme llamado hace unos meses e invitarme a estar aquí con vosotros hoy. Y con Hilde y Rosa, a quienes aprecio mucho, son amigos y admiro mucho también. En realidad, ellos han hecho ya el trabajo. Ahora vengo yo a tocar un poco tierra en el sistema sanitario con datos del Atlas. Claro, existe quizá el concepto que subyace a la idea del Atlas es que las poblaciones, por el hecho de vivir en un determinado lugar, tienen más o menos riesgo de recibir buenos o malos cuidados. Y en el sistema de salud español en particular, en el que cada uno de nosotros está registrado en un médico de cabecera que está organizado de forma administrativa en una zona básica de salud, que a su vez está organizado alrededor de un centro hospitalario, el hecho de vivir en un determinado lugar tiene más implicación. Hombre, existe la capacidad de elección normativamente, pero moverte de una zona básica de salud a otra es un engorro. Y también es un engorro elegir un especialista de otra área que no te corresponde. Es un engorro. Por tanto, tú estás expuesto al sistema de salud. Y el sistema de salud actúa como determinante de salud. Esto es lo que subyace al estudio de variaciones. La geografía es el destino, que nos decía nuestro mentor Jack Wember hace años. Cuando me plantearon la idea de la mesa sobre acceso y equidad, claro, cuando miramos en términos absolutos o en términos relativos por comparación internacional, cuando miramos las medias, tienen por debajo una enorme tiranía.
Y es que nos encontramos con la circunstancia que señalaba Rosa en el trabajo que hicimos juntos, que nuestro sistema, su diseño institucional, por comparación, pues es muy protector, y es muy protector de los vulnerables. Y el hecho de tener una asistencia primaria como la que tenemos incrementa el bolsillo de las familias más pobres, aquellas del 10% más bajo, incrementa su ingreso en un 15%. No tienen que preocuparse de buscarse tratamiento en otro sitio que en primaria le resuelve la mayor parte de sus necesidades. Y además, como el estado de bienestar alrededor, la educación es pública, la seguridad social protege, eventualidades, bueno, pues en realidad su bolsillo se rellena en especie ese 15%. Claro, eso es en media, pero cuando nos empezamos a meter en la varianza, en la variación, es cuando podemos entender mejor esto que os decía de la exposición de las personas en dependencia del lugar donde viven y luego en dependencia del lugar donde son atendidos. Repasaré algunos ejemplos hoy. Quizá primero un tema de concepción o de operacionalización, si existe la palabra, de tratar de, cuando analizamos los datos del sistema de salud, los datos que se producen todos los días en los contactos de las personas, tenemos que operativizar de alguna manera las definiciones, porque no existe una buena definición operativa de equidad. A igual necesidad, misma disponibilidad de recursos, misma atención. Pero ¿cómo operacionalizas esto? Y entonces nosotros hemos estado trabajando un poco en esta idea de hacer que sea explícito que debajo de acceso y equidad, acceso efectivo, que señalabas tú, Hilde, acceso efectivo y equidad, debemos considerar 3 elementos de aplicación que vosotros manejáis en vuestra cotidianidad. Uno, la efectividad del sistema. La efectividad, pero a tiempo y con pericia, añade algo más. Y finalmente la efectividad y la pericia realizada con calidad en quien lo necesita. Es decir, asumes que para hablar de equidad o acceso efectivo tienes que estar mirando estas 3 cosas por debajo. Y un poco voy a poner ejemplos de cada una de estas. De efectividad. Un indicador de comparación internacional típico son las hospitalizaciones potencialmente evitables en enfermos crónicos. Y aquí os enseño para las 2000... Aquí está toda la población española de un año determinado y está distribuida en zonas básicas de salud, las 2.300 y pico que tenemos ahora en el país. Las personas que viven en cada zona básica de salud están expuestas a un conjunto de cuidados, de primaria y de especializada. Pues quitándome las colas y quedándome solamente con el percentil 90 y el percentil 10, la diferencia en el riesgo de ser hospitalizado por un coma diabético, según el lugar donde vives, es de 2 veces y media. Quitándome las colas, quitando que hay algunos outliers por ahí que habría que mirar en profundidad. Esta es la realidad para España en las hospitalizaciones potencialmente evitables por coma diabético. Nos interesó mirar por debajo esta imagen para tratar de aterrizarla hacia la mesa de hoy. Que es, mira, hemos conseguido saber cuál es los ingresos económicos medianos de las familias que viven en las zonas básicas de salud. Es lo que tenéis representado hoy. Cada punto es una zona básica de salud. Y lo que veis en 5 columnas en realidad son los 5 quintiles de ingresos familiares. Medianos, la mediana del país en rojo, medianos en cada caja. En cada caja de esta, que sabéis que representa el 50% está en la caja, 25 por arriba y 25 por abajo. Claro, si lo vemos en términos medianos, no nos olvidamos de las varianzas, en términos medianos da igual al quintil de renta al que pertenezca la zona básica de salud, es decir, las más ricas están en el quintil quinto, las más pobres están de mediana. Pero os advierto que en esos puntos del quintil quinto, los puntos de abajo es menos hospitalizaciones potencialmente arriba y en el quintil primero, pobres, hay arriba puntos que tienen más hospitalizaciones potencialmente evitables. La concentración de puntos importaría. Esto es para advertir que de media el sistema funciona, de mediana funciona, pero que tenemos que ver la varianza dentro de cada quintil también
y fijarnos exactamente en las zonas básicas de salud que pueden estar sufriendo una atención precaria, no efectiva. Nos hemos metido un poco a fondo en esto de la diabetes. Aquí vemos mapas de Cantabria y arriba veis el control de la diabetes en términos de hemoglobina glicosilada, menos del 7%. Tenéis hombres y mujeres en columnas, pero también tenéis abajo microalbuminuria, menos de 30 miligramos al día. Por tanto, mal control, buen control de la diabetes. Y en función de... Saco esta imagen porque cuando hablamos de desigualdad pensando en términos de efectividad y, por tanto, quizá de equidad, vemos que hombres están peor controlados que mujeres en términos de hemoglobina glicosilada, más oscuro el mapa de Cantabria de mujeres que de hombres, aunque hay varianza, hay que mirar en cada sitio, y en el de microalbuminuria están mejor controlados los hombres que las mujeres, aunque hay varianza, pero en este caso poca varianza, en el de los hombres más varianza en la de las mujeres. Cuando vamos hablando en términos de cuidados y nivel de copago, aquí estamos viendo el quintil 1 y 5 dependen de la proporción de personas exentas de copago. En términos de control, arriba, hemoglobina glicosilada, aquellos del quintil 1 tienen mejor control. Esos son los centros de salud donde existen más personas que no copagan. Es decir, es pro pobres el control, según la terminología de... Mientras que pasa lo contrario en la prescripción de los nuevos fármacos de control de la diabetes en personas con enfermedad cardiovascular. Es pro ricos, está más oscuro el gráfico del quintil quinto, donde menos gente sin copagar existe. Bueno, efectividad en el tratamiento global, diferencias hombre-mujer, variadas según el indicador que miras, que nos deje esto algo de pozo en la retina. Efectividad, añadimos a tiempo y con pericia. De media, el país está mejorando en el tratamiento del ictus isquémico. Código Ictus, se publica la estrategia en 2009 y esa imagen de la izquierda que veis que hay un declive, ese declive corresponde al comienzo de la extensión de la trombectomía mecánica. ¿Vale? Vamos extendiéndola. Pero en el gráfico de la derecha, lo que estáis viendo, en el gráfico de la derecha, la columna de la derecha, esas curvas aparentemente de Gauss, esas curvas de Gauss están representando la probabilidad de morir en un hospital siendo distinta, tanto como 4 veces y media entre los que menos mueren y más mueren, esa es la imagen que veis en variación, algunos de los hospitales estadísticamente distinta, pese a que se encuentran ya incorporando la técnica. Ya digamos, el nivel de adopción ya ha pasado. ¿Vale? Fijaos otra vez en el gráfico de la izquierda, veis que se produce un plato, una meseta, baja y luego se queda estancado. Si siguiésemos la serie veríamos otra bajada. ¿Sabéis a qué corresponde? A la ampliación de la ventana de tratamiento de la trombectomía mecánica. Volveríamos a verla, pero volveríamos a ver diferencias entre los hospitales. Claro, te pones a indagar, te pones a mirar los procesos dentro del hospital, que es lo que se ve aquí. Haciendo minería de proceso eres capaz de cada individuo que pasa, y aquí ya no hablo por el hecho de vivir, sino por el hecho de ser tratado, cada individuo que entra por la puerta de urgencias, a la izquierda, sigue un camino y se concentra en las líneas más gordas. Si en vez de ver la concentración de individuos miramos el tiempo mediano de paso entre una actividad y otra, y aquí las actividades importantes ¿cuáles son? Entra a la puerta de urgencia, se le hace el TAC, se ve que es isquémico, se le pone fibrinolisis y si falla se le hace una trombectomía mecánica. ¿No? Este es el recorrido fácil. Eso es lo que estáis viendo ahí. ¿eh? No se ve en la letra, pero es lo que estáis viendo ahí. Bueno, pues cuando miras el tiempo aguja, que en realidad son 2 actividades, lo ves, lo trías, lo pasas, le haces el TAC, ves que es isquémico, pasas a fibrinolisis, en esas 2 actividades, el tiempo mediano, según los hospitales, que es lo que veis en la derecha, es completamente distinto. Pero no solamente es distinto, y estamos hablando, por ejemplo, de 100 minutos, en algunos casos, o de 150 minutos. Es que dentro del mismo hospital la varianza es enorme en algunos de ellos. Mirar el hospital 11 o mirar el hospital 9, parece que es, o 10, no sé cuál es igual. ¿Veis? Es decir, que cuando vemos
Aquí la cuestión equidad es de acceso efectivo a tiempo. Teniendo la misma condición y siendo tributarios de fibrinolisis, el acceso efectivo y con pericia en este caso no es igual. En mediana bien, en la realidad, yendo a uno, complicado. Y efectividad, pericia y calidad en quien lo necesita sería este último ejemplo, sería un pasito más, el quien lo necesita, que lo has comentado tú, Rosa. El quien lo necesita es, mira, artropaste a rodilla. Este me gusta mucho porque este es con el que empezamos en el año, no os lo perdáis, 2003. Empezamos con esta foto. Bueno, era más vieja. Bueno, pues aquí estamos viendo diferencias según el lugar donde vives, la probabilidad que te hagan una artroplastia de rodilla es 4, 5, 6, y se mantiene, y se incrementa a lo largo de los años. Ahora estamos en un 6 y pico. Claro, aquí hay una cuestión doble. ¿Quién lo necesita? Todos lo necesitan, esta concepción de que todo el mundo necesita. Yo creo que aquí está claro que no, en esta sala. No está tan clara en otros contextos. Pero cuando nosotros nos piramos a... Y esto es por iniciativa del jefe de servicio de trauma y ortopedia del Servet de Zaragoza. No es cosa mía que no me quise suicidar. Cuando cogimos un montón de pacientes a los que se les iba a indicar o no tratamiento y, por tanto, después de la decisión del trauma, se les iba a incorporar a la lista de espera, el jefe de trauma y yo pensamos en pasarles el cuestionario WOMAC, a esos 300 y pico de la muestra que estoy mostrando aquí. En realidad, no fue solo el Servet, hubo varios hospitales de Aragón que contribuyeron pacientes. Y les pedimos que, ya sabéis, el WOMAC es autoadministrado y te mide básicamente dolor e incapacidad funcional. Es lo que fundamentalmente recoge. Y la escala es de 0 a 100. 100 significa que estoy muy malito, 0 significa que estoy prácticamente sano. Cuando les preguntamos, registramos y luego fuimos a ver la indicación o no de cirugía por parte del traumatólogo. Él no sabía cuál había sido el resultado, obviamente. Y nos encontramos esta gráfica. Esta gráfica significa, mira, en el rojo más o menos se aprecia, son los no operados. Y los azules son los operados. Y veis que para la mayor parte de observaciones hay prácticamente solapamiento. Es decir, que independientemente del WOMAC, se indicó intervención o no intervención. Afortunadamente, aquellos que están aquí en la cola, perdón, en la cola derecha, es que no creo que no se ve la... Creo que no se ve el puntero, no se refleja. Azul derecha, personas más malitas, las de WOMAC de 80 y más, todas fueron intervenidas, afortunadamente. Pero la pregunta que hay que hacerse aquí es sobre los de la izquierda, los de 40 para atrás, si deberían o no deberían estar en la lista de espera, porque entramos en la derivada de equidad que nos comentaba Rosa. ¿Vale? Bueno, como corolario, observación de variación no significa necesariamente problemas de acceso y equidad. Por debajo debemos comprender si lo que estamos viendo es efectividad con pericia y efectividad con pericia a quien toca. ¿Vale? Acceso y equidad tienen esa idea implícita de proporcionar cuidados efectivos a quien lo necesita a tiempo. Y los estudios de variaciones, estos estudios de variaciones os pueden servir, os animo a que os lancéis. Estos son todos datos del sistema de salud. Es decir, estos son los datos que habitualmente tenemos disponibles. Os animo a que hagáis estudios de variaciones porque ayudan a explicitar exactamente dónde se encuentran las variaciones en esa mediana satisfactoria que tenemos como sistema. ¿Vale? Y es la única manera de luego entrar al detalle de cuáles son los factores subyacentes, aquello que nos puede ayudar a proponer cambios. Y como veis, los cambios son o pueden ser muy locales. Puede haber grandes cambios como Geoffrey Rose, cambios para el conjunto de la población que vienen del hecho de que tenemos un diseño institucional que nos lo facilita, pero luego hay medidas enfocadas a alto riesgo, las estrategias preventivas de alto riesgo, que se tirarían a mirar estas zonas de variación no esperadas y probablemente injustificadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. La verdad es que, bueno, parece que es mucho más importante
el código postal que el código genético como determinante de la salud. Sí, sí, y tanto. Tenemos un espacio para... tenemos tiempo, tenemos un espacio pues, para el debate después de estas 3 intervenciones que han tocado temas muy, muy sensibles de nuestras prácticas asistenciales del sistema sanitario. Así que la dificultad del moderador es que no lo veo, porque hay unas luces que me enfocan directamente a los ojos y no os veo. Así que si alguien quiere intervenir... Mira, si me tapo como los indios, sí que os veo. Bueno, mientras os animáis en vuestras intervenciones, Ildefonso, hay una pregunta. Vale. Ahí delante. Ah, sí, sí, sí. ¿Y ahí hay otra? Ya. Bueno, quería preguntarle al último ponente si además de descubrir que existe esta variabilidad, se ha hecho alguna medida correctora. Porque acabas de poner una diapo en la que has dicho, esta es la primera que vimos de la artroplastia de rodilla, en la que hemos visto que no solo nos ha mejorado, sino que ha aumentado la diferencia en un 6%. Si sabemos que existe esto, y desde hace tiempo, ¿habéis hecho o se puede hacer algo para corregirlo? ¿Habéis hecho alguna propuesta? ¿No? Porque los datos ya nos lo dicen, pero ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? Porque esto es una ineficiencia clarísima del sistema. Es una inequidad y va en contra de todo lo que estamos un poco aquí defendiendo, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias y enhorabuena a los 3 ponentes. Gracias. Nosotros no estamos en una posición de poder actuar, finalmente son científicos. Lo que sí que hacemos es, y yo creo que eso es una de las cosas interesantes, disponer de un espacio en el que podemos interactuar con las personas de las comunidades autónomas, por ejemplo, aquí en Murcia con la gente de la Dirección General, desde hace muchos años, y normalmente esas personas utilizan esta información para tratar de hacer cosas. Y tenemos algunos ejemplos buenos de reducción de variación. Aquí he mostrado la genialidad del país, pero hay algunas comunidades autónomas que están trabajando, por ejemplo, en la utilización de esta información para la generación de los contratos de gestión o para modificar el programa de atención a los diabéticos, en el caso de Canarias, o en el caso de Baleares para el ictus. En fin, siempre tenemos una interacción, algún tipo de interacción. No nos quedamos en hacer la investigación, sino que hacemos esto. Pero considera una cosa, el tipo de mensaje que estamos poniendo encima de la mesa es, en algún caso, es contracultural. Más medicina es mejor, y no es así, como estamos viendo, o puede no ser así. Prevenir siempre es mejor que curar, no, tampoco. Es decir, hay mensajes que estamos nosotros poniendo encima de la mesa que son muy contraculturales. Y por otra parte, exige remodelación organizativa, exige un movimiento muy grande, exige cambiar incentivos. Es decir, cuando yo ahora les digo, ¿por qué seguimos con estas variaciones? Y mirad cómo se decide ir a la lista de espera. ¿Por qué seguís gestionando las salidas y no gestionáis las entradas? ¿Por qué ponéis pago por acto para incrementar las salidas sin controlar las entradas? Claro, ¿esto es contracultural o no es contracultural? ¿Qué gerente aquí en la sala, que habrá alguno, se va a atrever a quitar las peonadas? Porque es de lo que estamos hablando. Entonces, hombre, se hace gobernanza suave, se pueden mejorar cosas, pero en realidad hay que tomar medidas disruptivas. Y medida disruptiva es quitar las peonadas, salvo que añadan valor. Aquí no están añadiendo valor. O sea, yo pondría peonadas para que no se quedasen los de 80, que no fue el caso de 80 de Womack, que no fue el caso de Aragón. Pero no pondría peonadas para tratar personas que están sanas. Hay que gestionar la entrada, no la salida. Entonces, bueno, nosotros tenemos la misión de devolver al sistema la información de la manera que veis, tenemos esa interacción y luego tomar decisiones de gestión clínica o de mesogestión o de macrogestión es más complejo. Claro.
pero hay pinitos por ahí. ¿Os importa, cuando hagáis vuestra intervención, presentar y decir vuestro área de desempeño? Creo que había una... Servicio de innovación del Servicio Canario de Salud. ¿Os habéis planteado crear un banco de propuestas y soluciones de reducción de la equidad que además estén auditadas de forma cruzada? Es decir, por un lado, que alguien diga, pues yo he puesto esta medida en marcha y he tenido este resultado, y además otro distinto a mí ha comprobado que efectivamente ha funcionado, para evitar el riesgo de los medallistas. Y de esa forma, además, creo que sería, por un lado, pedagógico, porque nos ayudaría a ir al banco y buscar si tenemos situaciones parecidas y cómo lo han resuelto, y por otra también, diríamos, por el sentido de oportunidad perdida en el debate político, sería una fuerza de decir, es que esto que está pasando aquí pasaba también allí y lo solucionaron. ¿Por qué usted, señor consejero, no lo hace igual? ¿Te refieres a mí? Bueno, lo planteé. Sí. Lo planteo a la mesa. Si lo hacéis en Aragón, pues miraremos en Aragón. Bueno, es muy sensato lo que dices, ¿eh? El Atlas también tiene esta idea de la comparación del desempeño, porque tratamos de comparar iguales con iguales, porque la matemática más o menos compleja que tiene por debajo facilita esto. Pero no lo hemos hecho, tenemos nosotros en particular. No sé si a lo mejor Hilde o Rosa tienen alguna experiencia de, más allá de mostrar las diferencias que se observan en los Atlas, tener un banco de experiencias. Es sensato, no es nuestra misión en principio, pero es sensato lo que dices. Y yo creo que el Consejo Interterritorial podría ser un buen lugar. Hola. Hola, buenos días. Soy Yolanda del Rey, de la Agencia de Atención Primaria, y llevo de coordinadora del área de salud comunitaria. Quería consultar a Hilde, hacerte una pregunta. Bueno, te llamo Hilde porque digo que todo el mundo se llama Hilde. Era en relación, me ha gustado tu presentación, pero he echado en falta que cuando has dicho artículos o alguna legislación, no sé si sabías o se les está dando a los docentes, bueno, a los alumnos que van a tu universidad, que que se firmó en el Consejo Interterritorial en el 2022, que todas las comunidades autónomas teníamos que tener el diseño de una estrategia de salud comunitaria que tenía como línea roja que habláramos de equidad, de ejes de desigualdad, y que tuviéramos en la consulta, pasáramos consulta en atención primaria mirando hacia afuera, haciendo esta consulta individualizada, personalizada, pero prescribiendo otros sectores que influyen en la salud de la población, que hiciéramos más educación sanitaria grupal para mejorar la cultura saludable y que trabajáramos con los colectivos en mesas, en comisiones, para conocer también la realidad y las necesidades sentidas de cada uno de nuestros sectores, y que, como bien habéis comentado, donde naces también eso influye muchísimo cómo te haces y tu entorno socioeconómico, cultural. Entonces, quería saber si dentro de los planes formativos en la Universidad de Elche se ha integrado el que conozcan desde medicina preventivista o de salud pública que existe esto y que tendríamos que pasar consulta mirando hacia afuera. Y de hecho, esta estrategia lo que busca es también bajar la medicalización, ¿no? Sí, gracias. Conozco eso. El hecho es que nosotros lo tenemos integrado en la docencia. Pero fíjate que cuando vamos a cualquier ámbito donde se reúne mucha gente de muchos sitios, por ejemplo, en las últimas ediciones de la Escuela de Salud Pública del Lazareto de Menorca, que había mucha gente de atención primaria, muchos residentes de primaria, la mayoría de ellos no habían recibido ninguna formación sobre salud comunitaria ni sobre condicionantes sociales. Es decir, que todavía falta bastante que se aplique en la realidad esta cuestión. Y eso, igual que lo anterior, nos toca pedirlo y exigirlo. Por ejemplo, a tu consejero de CIEF o consejera, decirle, oye, hay esto, ¿por qué no pides que se haga esto desde la Dirección General tal del Ministerio que cree un banco? ¿O que nos delega a nosotros que lo hagamos? No sé, si hay alguien que se presta voluntario. Nos queda hacer mucha parte de eso que los preventivistas tenemos y los de salud pública,
que es la defensa por la salud, cuando el objetivo es la defensa de la salud poblacional, que es hacer abogacía, activismo sanitario. Y a veces pensamos, bueno, las administraciones hay que morderles para que se funcionen, y si no lo hacemos, cuesta. Por lo tanto, todas esas iniciativas hay que trasladarlas. Hay que escribir mucho, hay que siempre hacer las cosas por escrito, hacerlas que se costen. Decirle al consejero, en el próximo Consejo Interterritorial, plantee esa intervención, que diga que se haga lo que tú has propuesto, que es súper sensato, que lo proponga, y si se aprueba, que diga cómo se hace, etcétera, etcétera. Y lo mismo en ese caso, ¿no? El continuamente pedir, exigir que se hagan estas cosas en todos y cada uno de los lugares, porque si no, no avanzamos. Se queda, fíjate, ¿qué te voy a contar de la Ley General de Salud Pública? Si hasta SESPA redactó el desarrollo del artículo 11 por contrato, que el artículo 11 lo que dice es desarrollar la cuestión de conflictos de intereses en aquellos que hacen recomendaciones de la salud. Pues todavía no lo han sacado y han tenido 4 años. Y llevamos desde el año 2011 con la promulgación de la ley. O sea, el desarrollo... Entonces, tenemos que morder más. Tenemos que, morder lo digo en tono figurado, ya me entendéis, escribir, presionar, influir, para que esto se haga. José Ramón Repullo. Falta una pieza para conectar macro, meso y microgestión, porque en definitiva nos hemos olvidado de la enorme erosión de los contratos programa o los contratos de gestión. Han pasado a ser un ritual litúrgico, pero no es una herramienta y sería un elemento esencial para integrar temas de equidad, temas de salud pública, de tecnologías apropiadas, de llevar mensajes de cómo empezar a trabajar mejor, a analizar la variabilidad. Y quizás una de las claves es que si consiguiéramos que los contratos de gestión se revitalizaran y fueran plurianuales, el diálogo con el mundo clínico empezaría a ser un lugar con mayor capacidad de absorción de estas temáticas. Ahora prácticamente somos predicadores y desarrollamos iniciativas valiosas, pero en el fondo desacopladas. Cuando decís que el consejero enfatice, diga, pero si el consejero tiene muy poca capacidad de hacer llegar al mundo clínico propuestas efectivas, ¿no? Este sería quizás mi comentario. Gracias. ¿Alguna pregunta por aquí? Tienes razón, Repu, en lo que dice. Lo único que aquí lo que se planteaba es un banco de experiencias que fueran aplicables en otros sitios. Eso sí se puede hacer. Lo otro que dices tú también, pero ya necesita algo más, claro. Muy de acuerdo. Rosa, se repite un modelo en los centros sanitarios, en las instituciones sanitarias, en los centros de investigación biomédica. Es ese modelo tipo pirámide, donde hay una gran base de profesionales que son mujeres y la cúpula está ocupada por hombres, ¿no? ¿Crees que ese modelo de pirámide al que estamos acostumbrados, que forma parte de nuestras organizaciones sanitarias, se está revirtiendo? ¿Qué podemos hacer? Porque has señalado como elemento clave que si no hay mujeres en los ámbitos de decisión, difícilmente se van a poder revertir hacia estrategias que tengan en cuenta, por ejemplo, la perspectiva de género. ¿Qué crees que se podría hacer? Primero, si crees que van cambiando las cosas, y en segundo lugar, ¿qué más se podría hacer? Fíjate que el problema es muy complejo y no solamente depende de que las mujeres ocupen puestos de poder, que también, porque esos sesgos de género también están dentro de nosotras. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que estamos reproduciendo esas pautas de discriminación porque las tenemos tan asimiladas, están tan interiorizadas, que realmente no es solo una cuestión de cambiar las cúpulas, que también, pero me parece que hay que hacer un trabajo previo muy importante. Fíjate, en el trabajo que citaba antes, donde se observaba de qué dependían las diferencias en la percepción de la salud de los pacientes entre profesionales y pacientes, os contaba que el sexo de los pacientes era relevante para explicar esa distinta percepción del estado de salud, pero en cambio el sexo del profesional no lo es.
O sea, muchas veces las mujeres estamos también reproduciendo estas pautas, ¿no? Estas creencias o estos patrones sin pensar en que estamos incurriendo en un problema que nos puede perjudicar, ¿no? Entonces, hombre, vamos avanzando poco a poco. Lógicamente, potenciar que haya mujeres en los puestos de toma de decisión es muy importante, pero no es lo único que debemos hacer. O sea, el problema realmente tiene una raíz muy profunda y es un problema que trasciende al ámbito sanitario, es un problema mucho más general, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Quería aprovechar para intervenir un poco en esta idea tan fantástica del banco de experiencias, ¿no? que funcionan. En muchos casos es que tampoco tenemos mucha evidencia sobre lo que funciona. Entonces, es estupendo ir haciendo acopio de la evidencia que hay, pero a veces es que no tenemos muy bien identificados los problemas, pero no hay tantas experiencias que nos indiquen cómo ponerles coto. Pero sí, yo apoyo también la moción de promover que haya instituciones de esas características, ¿no? Igual que en su momento hubo observatorios, ¿no? Para documentar las diferencias entre comunidades autónomas, o el Observatorio de Salud de las Mujeres, que fue un impulso muy importante para la investigación sobre temas de género, que también haya un impulso a las iniciativas que intenten recopilar información sobre lo que funciona, que es sobre lo que menos información tenemos. Quería añadir una cosa. De lo que ha dicho Rosa, es curioso que cuando hablamos con los profesionales de atención primaria, justo los sesgos de género son los que menos perciben. Y los de diagnóstico, no, porque son inconscientes, realmente son inconscientes. Es decir, no perciben retrasos diagnósticos en espondilitis, ni en coronaria, ni en nada, porque realmente es que nos han enseñado así, nos han producido así y compartimos los mismos sesgos y son inconscientes. Si no hay formación, si no hay herramientas de trabajo, nos cuesta mucho abordarlo. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Buenos días. Bueno, primero, enhorabuena a los tres. Soy María José Pérez, de Salud Digital en Servicios Centrales de SACIL, en Castilla y León. Yo os quería llevar al camino de la inequidad entre el ámbito rural y urbano. Yo vengo de una comunidad, como también Enrique, donde la dispersión es un tema que facilita, en teoría, esas diferencias entre el ámbito rural y urbano. Y las preguntas van en el sentido, el doctor Repullo ahora nos decía que tenemos que recuperar los contratos de gestión como herramienta eficaz. La pregunta va, ¿tenemos que recuperar la planificación de distribución del equipamiento, de los recursos, que la hemos quizá dejado un poco abandonada? ¿Y cómo trasladamos a la población que ser equitativo en ese reparto de recursos no implica necesariamente que tengan que tener al lado de su casa ciertos recursos? Vale. Yo no me atrevo. María José, podrías haberlo dicho ayer, que ibas a preguntar esto y nos lo curramos. Primero de todos, me gusta mucho cuando hacemos Zoom en el Atlas. María José es la persona que está en el Atlas en Castilla y León. Entonces, cuando hacemos Zoom en los Atlas, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, tú la abres y allí tienes un montón de zonas básicas de salud. Y en Zaragoza, no sé si lo sabéis, hay 3 grandes hospitales. 2 a 1 kilómetro de distancia el uno del otro y un tercero al otro lado del río. Todos públicos y una de ellas es una ciudad sanitaria, con el equivalente a la Virgen de la Chaca aquí. Y lo que observas es que, y ahí está concentrado todo el patín, en Aragón, 800.000 personas viven en Zaragoza y hasta 1.300.000 en el resto del territorio. Entonces, ahí está todo. Y lo que estás observando es que entre una calle y otra hay diferencias. Hay diferencias de uso de cosas efectivas, hay diferencias de uso de cosas no efectivas, hay, en fin, lo que ya sabemos, lo que ya os he explicado, pero esta vez con un zoom en la ciudad. Cuando miras rural-urbano,
por ejemplo, es muy importante en el caso de la atención a tiempo, la efectividad a tiempo, en el caso del código ictus. Siempre en los análisis incorporamos el tiempo-distancia para ver si el tiempo-distancia nos explica parte de la variación. Y nunca explica nada de la variación. Y eso que es una comunidad autónoma como la de Castilla y León, enorme, y además en algunos lugares es muy recóndita, de forma que no puedes decir tiempo de helicóptero si tienes que decir tiempo de carretera para llegar a un sitio para el helicóptero. Y no hay diferencias, como digo. Entonces, yo creo que hay que hacer más evidentes estas cosas en el debate rural-urbano. No por vivir en la zona rural tienes peor atención. El mito que está muy incendiado por muchas otras razones, no por la evidencia disponible. Y la sensación que tienen algunas personas que viven en la zona rural de que están desatendidas, pues esta solamente la puedes combatir con buena información. Cuesta más llegar en Madrid, pues ni te cuento llegar a Madrid, para llegar a algún sitio tienes un problema. En fin, yo no tengo la respuesta, pero desde luego la información, la evidencia disponible, que esté más en el debate que no la intencionalidad de algunos otros falsos debates es importante. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, sí, creo que hay una por ahí. La última pregunta ya, porque no sé, estamos ya fuera de tiempo. ¿Sí? ¿No? Sí, a ver. Buenos días. Hola, yo soy Carmen Alcaraz, soy geriatra del complejo hospitalario de aquí de Cartagena. Y en relación a seguir, bueno, pues eso, hablando de inequidad y de inaccesibilidad y de inigualdad y, bueno, desigualdad, me gustaría poner también pues, sobre la mesa las dificultades y la desigualdad y la inequidad, de nuevo, que hay en la atención a la persona mayor, ¿vale? Yo creo que es otra de los grandes problemas o asuntos a tratar que tenemos tanto a nivel nacional como en los distintos sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. Y bueno, a mí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, como expertos en la materia, qué se podría hacer, bueno, qué ideas dais para mejorar la igualdad y bueno, sobre todo la accesibilidad en las diferentes comunidades autónomas pues a la asistencia geriátrica especializada, porque hay mucha desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas de España. ¿Quién se atreve? A ver, pues de momento documentarla y después analizar cuál es la razón por la que se producen esas diferencias. Por ejemplo, Quique comentaba un problema de los tiempos de espera que se produce de forma generalizada en el acceso a la atención a la salud en general y muy probablemente también para la geriátrica y que tiene que ver con una mala priorización. Bueno, mejorar la dotación de los servicios allá donde se precise. Esta es, lógicamente, otra de las posibles recetas y después, en función de cuáles sean las causas que originen esas desigualdades en el trato, pues ponerles coto. Pero digamos que primero saber por qué. Quiero decir, muchas veces nos damos a las recetas simples para problemas que conocemos mal y que son complejos. Puede que la respuesta esté en un aumento de recursos. Puede. A lo mejor no. Nosotros, hay uno de los subanálisis que hacemos es el de las personas muy mayores, que yo creo que conviene además el tenerlo en cuenta. Esta idea del más de 65, conforme voy acercando todavía me molesta más poner el 65 como límite de las cosas.
Pero las personas muy mayores, que las puedes definir como aquellas de más de 85, por ahí, las longevidades que estamos viendo ahora, con mucha más complejidad, no estamos bien preparados en medicina para tratar esta parte de la vida. Y lo que observamos en esos análisis es una extraordinaria variación, que no parece justificada. Y claro, me pregunto en realidad, si es un tema de recursos, como que puede ser, cómo que la sensibilidad por ese subgrupo poblacional es muy distinta. Los médicos que nos hayamos formado en los últimos años de la vida o no. Está en que tengamos una determinada sensibilidad por el tratamiento en los últimos años de la vida o no. Está en tu heurístico, si en ese heurístico se contempla experiencia suficiente de tratamiento en los últimos años de la vida o no. Yo creo que habrá, desde luego, elementos meso, pero que hay mucho de micro en las variaciones que observamos en esas edades más extremas, también lo veo. O sea, que a lo mejor hay un tema de capacitación que deberíamos considerar también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestro tiempo se está terminando. Veréis, hace muchos años, bueno, en Murcia decimos hace una porra de años, Aristóteles escribió, y lo leo textualmente, bueno, faltaban 300 años para que naciera Cristo, ahí es nada, que lo equitativo y lo justo son una misma cosa. Y siendo buenas ambas, la única diferencia que hay entre lo equitativo y lo justo es que lo equitativo es aún mejor, porque lo justo está en el terreno del cumplimiento normativo y la equidad está en el terreno de la ética. Os recuerdo las encuestas, los tótem, por favor, se hace diariamente. Quien quiera acreditarse aún está a tiempo, si no lo ha hecho, con el enlace que está proyectado. Recordaros que la acreditación es para las personas, para los profesionales que trabajáis en el Sistema Nacional de Salud. Y ahora viene una actividad muy interesante del Congreso, que es la pausa café, que es donde interactuamos y hablamos con los amigos. Muchísimas gracias a los ponentes, de verdad, lo he pasado pipa, me ha encantado, y a vosotros.